honrando a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, narrando Lucas este libro, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. El versículo 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Mire qué terrible, la esperanza de su ganancia. En otras palabras, la esperanza del mundo supuestamente es el diablo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza, ¿qué era lo que había en la muchacha? Un demonio. Esta era la esperanza para aquellos gente de aquel entonces. Igual hoy en día para muchos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Tome su asiento. El tema de hoy se titula Cuando el diablo dice la verdad. Y Dios bendiga a las personas que siempre están atentos ahí a la transmisión de este ministerio. Que Dios le bendiga a usted, hermano, hermana, que nos ve en cualquier parte del mundo a través de esas plataformas sociales que están por todos lados. Escucha este mensaje y póngalo en práctica, aleluya. Repito el tema: cuando el diablo dice la verdad. Es raro. ¿Cómo es posible que alguien que odie la verdad, que rechace la verdad, que no ame la verdad, que no quiere oír la verdad, use la misma verdad para engañar? Esto es lamentable, y mayormente el tiempo que hoy vivimos. Nosotros sabemos que Jesucristo declaró claramente que el diablo es el padre de toda mentira. El diablo es el originario. El diablo es el actor de toda mentira. Y da lástima, como vuelvo a repetir, en la situación que hoy vive esta generación, en medio de la cual nosotros vivimos como iglesia del Señor. Una generación que completamente no tiene su esperanza en Dios, sino que su esperanza está en el mismo diablo, en aquello que es contrario a la voluntad de Dios, en aquello que es falso, en aquello que es mentira, en aquello que no les produce, en otras palabras, no les conviene para nada. Esta generación en medio de la cual vivimos, su esperanza no está en Dios. Y desgraciadamente, lamentablemente, las mismas iglesias se han ido en ese mismo camino, en esa misma dirección, poniendo esperanza en aquello que los va a matar, poniendo esa esperanza en aquello que no los ama, en aquello que es perecedero, incluyendo al mismo diablo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, con este hombre, con su consiervo, van a esta dirección de Macedonia, Europa, guiados por el Espíritu Santo, porque el Señor tenía un gran propósito en aquella ciudad llamada Filipos, una colonia romana en la región de Macedonia, en esa zona, en ese país, hermano, Europa, en aquel entonces. El apóstol Pablo va guiado por el Espíritu Santo porque el Señor tenía un gran propósito en aquella ciudad. Esta muchacha que estaba endemoniada era parte de ese propósito. El Señor libertó a esta muchacha de ese demonio que la tenía atada, esclavizada a eso. Algo similar como cuando el Señor se dirigió a la región de Gadara. Sabemos que el único propósito por el cual Jesús visitó aquel lugar y cruzó el lago para llegar a aquella ciudad, a aquella aldea, a aquella región, se puede decir así, que había muchas ciudades, era un solo propósito: era libertar a un hombre que iba a ser pieza clave en aquella región para predicar el evangelio, para predicar la verdad. El Señor fue a aquella región a libertar a un hombre que estaba años
mucho tiempo tenía aquel hombre de vivir endemoniado, poseído por una legión diabólica. El Señor libertó a aquel hombre y lo puso allí como un instrumento, como una luz en aquellas ciudades para que proclamara la verdad del Señor, para que proclamara las obras del Señor. Ese era el propósito también por el cual Dios envía a Pablo. Pablo, que se encontraba en la ciudad, en las regiones de Asia Menor, y estaba allí, hermano, queriendo ir para allá, pero el Espíritu Santo le decía no, entonces para acá no, entonces para allá no. Y entonces dijo, entonces me espero, porque el Señor no quiere que vaya para ningún lugar. Y en la noche el Señor le mostró una visión a Pablo, un joven macedonio que clamaba y le decía, ven, pasa y ayúdanos. Cuánto quisiera Dios que esta generación dijera lo mismo, pasa a nosotros y ayúdanos. ¿De qué manera Pablo iba a ayudar esas regiones de Europa? Las iba a ayudar con el evangelio que trae libertad, el evangelio que trae sanidad, el evangelio que trae liberación y salvación. Proclamar las buenas nuevas del evangelio. Esa es la ayuda más grande por la cual la humanidad debía buscar, clamar. Pasa a nosotros y ayúdanos. Pero qué cuán difícil es cuando no se entiende la necesidad primordial en la que el ser humano se encuentra. Nadie en este tiempo puede, hermano, sentir la necesidad de decirle al Señor, pasa a nosotros, pasa a nuestro país, envía a alguien a nuestro país que nos ayude. ¿Cuánto se necesita eso? ¿Cuánto anhela Dios que la gente pueda reconocer la necesidad que tiene de Dios y que Dios lo liberte de la esclavitud satánica en la que viven las naciones? ¿Cuántos han sido libres? Todos éramos esclavos del diablo. Todos éramos esclavos de Satanás. Éramos esclavos de nosotros mismos, esclavos de los vicios, esclavos de nuestra propia carne, esclavos de nuestra mente, etcétera, etcétera. Pero Cristo vino a libertarnos. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A su nombre. Cuando el diablo dice la verdad, Satanás es el espíritu diabólico, hermano, maligno, que tiene esclavizada a la humanidad entera. El apóstol Pablo dice también en Efesios capítulo 2 que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad se lo voy a leer antes de entrar ahí. Todos nosotros estamos muertos completamente, entregados a la potestad, al poder, esclavizados completamente por Satanás. Aunque la gente no lo quiera entender, toda persona que no tiene a Cristo está esclavizado por Satanás. Es una persona completamente dirigida, guiada. Dice así, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es el encargado, Satanás es el responsable de todo lo que está pasando en el mundo. Mientras el mundo no se entregue a Dios y sienta la necesidad de Dios, estará controlado por Satanás y así estará esclavizado. Satanás es el que controla, Satanás es el que dirige, Satanás es el que excita al hombre a pelearse, a matarse el uno con el otro, a las guerras, etcétera, etcétera, a los pleitos. Por eso es necesario que todo ser humano reconozca la necesidad de la liberación que viene por medio de Cristo Jesús. Amén. Satanás desde el principio podemos ver, hermano, que se ha metido siempre a estorbar, a estropear, a ensuciar los grandes propósitos de Dios. Nosotros vemos en Génesis, ahí vemos la obra de Satanás. Por primera vez lo vemos en acción. No se fue a meter con nadie más, sino con la primer pareja de seres humanos que Dios creó. Dios puso a Adán y a Eva. Ustedes saben, el huerto del Edén. Satanás estaba observando todo. Y Satanás usó lo que la primer pareja conocía, la palabra de Dios. Usó la palabra de Dios para llamar la atención de aquella primera mujer llamada Eva. Satanás usó lo que Eva y Adán sabían. Y ahí vemos que se metió usando la verdad para engañar. ¿Cuál es mi tema? Cuando el diablo dice la verdad. Realmente Satanás, en cierto sentido, no le estaba diciendo completamente toda una mentira a Adán y a Eva. Realmente les dijo lo que realmente ellos sabían. Les estaba diciendo la verdad. Dios tenía un propósito con Adán,
Pero Adán se adelantó, Satanás se le adelantó para decirle a Adán: no es necesario que esperes que Dios un día te dé conocimiento del bien y el mal. Mira, ese árbol que está allí, ese árbol Dios lo puso con un propósito ahí. Pero no era el momento de que Adán se adelantara a tomar de lo que Dios le había prohibido. Dios le había prohibido a Adán y a Eva que tomaran de aquel árbol. Y le dijo: el día que comáis de él o lo toquéis, ese día moriréis. Ese día moriréis. Está hablando del pecado, de la muerte espiritual, de la separación completamente de Dios por causa de la desobediencia. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser igual que él, conociendo el bien y el mal? Eso no era una mentira, eso era una verdad. El mismo Señor lo dice posteriormente. Ahora el hombre y la mujer son como nosotros, conociendo el bien y él. Era una verdad la que le dijo. Pero ¿por qué lo hizo? Cuando el diablo dice la verdad, ¿por qué Satanás usa la verdad? Si Satanás odia la verdad, Satanás no practica la verdad, Satanás aborrece la verdad, Satanás es enemigo de la verdad. Pero Satanás usa la verdad para engañar. Él se disfraza como ángel de luz, pero Satanás odia. Cuando Satanás le habla a un cristiano, no le habla porque lo ama, le habla porque lo odia. ¿Usted le hablaría a alguien que odia? ¿Usted le dirigiría, hablando humanamente, le dirigiría la palabra a usted a alguien que usted aborrece? Por supuesto que no. Usted no quiere hablar con alguien que odia. Digo que los cristianos, hablando humanamente, porque los cristianos no somos así, ¿verdad que no? Los cristianos no somos así, no odiamos a nadie, no odiamos a los seres humanos, a nuestro prójimo. Debemos de amar a nuestro prójimo, aunque seamos enemigos, aunque sean enemigos de nosotros, aunque no sean cristianos, debemos de amar a todo mundo. Amén. Pero hablando humanamente, cuando alguien odia a alguien, no lo quiere ver ni en pintura, mucho menos dirigir la palabra. Pero mira cómo es Satanás. Satanás nos odia. ¿Cuántos saben que Satanás nos odia? ¿O saben que Satanás nos odia? Satanás aborrece la raza humana. El propósito de Satanás, meterse entre la raza humana, es matarlos. Jesús dijo que él vino a ¿qué? A robar, a matar y a ¿qué? Y a destruir. Pero yo vine a darles vida y que la tengan en abundancia. ¿Cómo es que Satanás nos odie, pero quiere andar metido entre nosotros? Así fue desde el principio. Satanás odiaba a Adán y a Eva. Me imagino que los observaba todos los días. Porque él era un arcángel. Él era un ser espiritual en el cielo, en la presencia de Dios. Pero un día se halló maldad en él. Se rebeló contra Dios. Satanás por eso odia a la raza humana. Porque Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. No venimos del chango, venimos de la mano poderosa de Dios. Dios fue el que nos hizo, aleluya. Y eso Satanás le resultó en odio, rechazo, aborrecimiento total. Pero aún así, odiando a la primer pareja que Dios había creado, se metió entre medio de ellos sutilmente para engañarlos, usando la verdad. ¿Cuál es la verdad? El mandamiento. Lo que Dios le dijo a Adán, que no tocara, que no comiera de ese árbol. Satanás sabía que aunque usara la verdad, la estaba usando para matar. Y le dijo a Eva. ¿Y qué pasó? Eva obedeció. ¿Qué era el propósito de Satanás? No era confirmar la palabra de Dios. El propósito era que ellos desobedecieran a Dios. Y así mismo, ellos mismos estaban incurriendo en muerte. Y así sucedió. Le hicieron caso a la serpiente antigua, a Satanás el diablo, usando lo que ya sabían, usando la verdad. Cuando Satanás dice la verdad, no la dice porque realmente tiene compañerismo con la verdad. La luz con las tinieblas no se llevan. Nunca pueden estar juntas. La luz siempre tiene que prevalecer, amén. Porque Satanás siempre usa la verdad para engañar, posteriormente matar. Eso fue lo que hizo con el ser humano. Y por ahí vino el pecado y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Satanás ha venido siempre esto y podemos ver, le puedo hacer una trayectoria desde Génesis hasta hoy, que Satanás siempre ha andado metido.
Génesis capítulo 6 dice que se presentaron todos los ángeles delante de la presencia de Dios y allí va Satanás en medio de ellos. ¿Por qué si los odia? Él siempre anda metido para matar. Satanás no es como los enemigos de hoy en día. Si un hombre se odia con otro y tiene enemistad con otro, no lo quiere ver, no quiere estar cerca de él. Satanás es eso, astuto, es sutil, es un homicida. Él no le importa andar en medio. Él no le importa estar en las iglesias. Cosa que nadie haría. ¿Quién quiere convivir con alguien que odia? Lo más alejado, mucho mejor. Pero Satanás es todo lo contrario. Él le encanta andar metido allí, porque tiene un propósito, matar. Y aunque eso le cueste usar la verdad, a él no le importa. Su propósito es matar. Cierta ocasión le hizo pensar a David que era propósito de Dios que contara todo el pueblo que tenía para ver cuánta fuerza tenía y cuántos soldados tenía para hacerle frente a sus enemigos. Le hizo pensar a David que era Dios y David obedeció y por eso vino un gran castigo. Dios envió peste a Israel por el gran pecado de David, por no discernir que era Satanás el que lo estaba incitando. Después David se dio cuenta que fue Satanás el que lo engañó. Y quedó plasmado en la Biblia. Para darnos cuenta y aprender que no importa cuán obediente sea un siervo de Dios, así como era David. Que no importa cuán humilde sea un siervo de Dios, así como era David. Que no importa cuán entregado sea un hombre de Dios, como era David. Uno siempre tiene que estar alerta. Porque tenemos a alguien que no duerme, que nos observa. Él sabe todo lo que hacemos. Él siempre está interesado en la caída de los hijos o siervos de Dios. Por eso nunca la iglesia debe dormir, mayormente hoy en día. ¿Se ha preguntado usted por qué hoy es diferente a los tiempos del antaño? ¿Por qué había tanta, hermanos, guerra entre la iglesia contra Satanás y los demonios? ¿Y por qué hoy hay un gran silencio? ¿No se ha preguntado eso usted? Yo creo que si somos sabios y leemos la Biblia, debemos de preguntar, bueno, y es que el diablo aún está encuevado, que no lo vemos. ¿No será que está metido en medio y nadie se da cuenta? Por supuesto que eso es la verdad. ¿Y cuál es la diferencia entre la iglesia de hoy y aquella iglesia primitiva? Que los demonios salían en medio de la gente. No vamos a ir a la iglesia primitiva. Vamos a ver unos 30, 40 años atrás, donde se miraba a la gente endemoniada allí porque había predicación, porque había santidad, porque había búsqueda, porque había entrega, porque habían propósitos limpios, porque la fe no era corrupta como la fe de hoy en día en las iglesias, donde solo se enfoca en cosas materiales y terrenales. No, allí Satanás no podía estar, tenía que manifestarse, porque había sinceridad, había sencillez. Hoy en medio de tanto orgullo, en medio de tanta apatía, Satanás está haciendo culto en medio de las iglesias. ¿Cuál es el propósito? Matar, engañar, hacer pensar que todo está bien cuando todo está mal. La iglesia nunca debe dormir. Hoy en día la gente dice, pero está leyendo la Biblia, ¿y eso qué? Pero predica la verdad, ¿y eso qué? Satanás también usó eso. Y toda la vida que Satanás usó la Biblia, la usó para matar a alguien. Hello. Pero el canto que canta es bíblico. ¿Y eso qué? Cualquiera puede usar la Biblia. ¿Cómo la iglesia discierne quién es cada quien? Jesús nos dio la clave. Por los frutos se conocerán. No por lo cómo predicas. Y predicar bonito, todo el mundo predica bonito. Por los frutos te conocerán los siervos de Dios. Fue la clave perfecta que nadie, ni el diablo, ni nadie la puede imitar. Un árbol de mango jamás va a dar manzanas. Nunca de los nunca. ¿Me está escuchando? Así es que esa es la clave de la que la iglesia debe amarrarse hoy en día. No porque qué bonito predica, aunque qué bonito anda vestido, que mira que no sé qué. No, es el fruto lo que realmente determina quién es cada quien. Cuando el diablo dice la verdad, tan sutil Satanás
Un enemigo, como le repito, cuando alguien es enemigo de alguien, procura lo más lejos de estar de esa persona. Todos sabemos eso. No voy a ir porque ahí anda Julano. Como esos hermanos en la iglesia que no se saludan, que uno se sienta allá y otro acá. ¿Por qué? Porque no se pueden ver. Son enemigos. Satanás es todo al revés. Satanás es el que más odia. Es cuando más cerca anda de él. Mira qué difícil el tiempo en el que vivimos. Qué bonito que yo supiera que Satanás nunca pisaría la puerta de una iglesia. Que nunca enviaría sus emisarios, sus demonios a las iglesias. Porque nos odia. Lógicamente sabemos que el que nos odia no nos quiere ver cerca. Allá viene Julano de tal, me voy a ir por aquí porque lo odio. No lo quiero ver, pero ni en pintura ni en fotografía. Pero Satanás no es así. Para que te des cuenta cómo debemos de cuidarnos. Entre más nos odia, más cerca quiere andar de nosotros para matarnos. Y es la estrategia número 1 para destruir a tu enemigo. El ser humano somos tontos, separados de Cristo, por supuesto. El cristiano tiene la sabiduría de Dios. Repito, vuelvo al ejemplo. Por favor, cáutenme la idea que les estoy diciendo. Cuando alguien odia a alguien, se aleja lo más posible. Eso es ser tonto, por supuesto. Porque si alguien quiere destruir a alguien, debe de ser sutil y acercársele lo más posible. No darle a conocer que lo odia y al poquito, ¡pah! Estoy poniendo un ejemplo, no para que lo haga. Pero los seres humanos somos brutos. Ese es útil. ¿Me está escuchando? ¿Me entendieron lo que quiero decir? El no. Entre más odio, porque nos odia hasta la muerte. Entre más nos odia, más cerquita quiere andar ahí. Si es posible, hasta donde comes está ahí. El mismo nuestro Señor Jesucristo lo experimentó. Cuando Jesús vino a la tierra, antes de comenzar su ministerio, se tuvo que encontrar con él. Satanás odia a Jesús. Satanás aborrece el nombre de Jesús. Jesús es la verdad. El ser más importante para Satanás en la tierra no era el presidente de tal nación, no era el rey de tal nación. El ser más importante para Satanás de todos los seres humanos es Jesús de Nazaret. Satanás destruyó personas eminentes, grandes en el antaño. Pero Satanás siempre estuvo a la expectativa en el momento que iba a nacer el Hijo de Dios. ¿Me está escuchando? El heredero. Pero no solamente sabía Satanás eso. Satanás sabía, Génesis 3:15, Satanás sabía que ese hijo, que ese hombre llamado Jesús de Nazaret, era el hombre que Dios iba a ungir para venirle a quitar el poder sobre todos aquellos que tienen sed, necesidad de ser libres de la esclavitud diabólica. El diablo lo sabía. Por eso, tras que nació, Satanás apareció allí para buscar la muerte de él, para destruirlo. Desde que nació, Satanás comenzó con sus trampas desde Herodes para ver cómo matar a Jesús, porque sabía que había nacido ya. ¿Me está escuchando? Pero no pudo, porque jamás iba a poder contra Cristo. Pues que Jesús fue bautizado, inmediatamente se encontró con Satanás en el desierto. Se presenta como alguien listo para ayudar. Y este es el peor error que la gente hoy no entendemos. Que aquel que parece ser la buena persona, aquel que parece ser el que nos va a ayudar, ahí es cuando más cuidado hay que tener. Pero cuando al ser humano le ofrecen ayuda, no importa de parte quién venga, él la abraza, y el que está abrazando tal vez es al diablo. ¿Me está escuchando? Vivimos tiempos tan peligrosos donde los cristianos, donde los verdaderos ministros de Dios tenemos que pelar los ojos más que nunca. Se presentó como alguien que tenía la respuesta para ayudar al maestro. El maestro estaba, hermano, hambriento 40 días y 40 noches sin comer, sin beber. El Señor estaba allí en el desierto. Se le presentó y le dijo: usted es el Hijo de Dios, convierta esas piedras en pan. Parece una... ¿Quién no dice gracias cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene una suma necesidad y aparece alguien y le diga: esta es la solución?
Uno dice, gracias, no me había fijado, no me había dado cuenta. Pero Jesús sabía cuál era el propósito de Satanás. Decir la verdad, brindar la ayuda, pero para matar. Separarlo de la voluntad de Dios, como lo hizo con Adán. ¿Me está escuchando? La misma incitación, comer. Lo mismo que le dijo a Eva, comer. Lo mismo le dijo a Jesús, comer. ¿Hello? Y el Señor lo reprende. ¿Quieres aceptación? Yo tengo la solución. ¿Quieres popularidad? Yo tengo la solución. Solo sigue mis pasos. Solo sigue mis consejos. Hoy todo el mundo quiere hacer. Todo el mundo quiere ser influyente. Todo el mundo quiere ser famoso. Todo el mundo quiere ser reconocido. Y Satanás está ahí para decir, por aquí, por acá, por allá, hágale aquí, hágale acá. Y la gente dice, gloria al Señor. Hello. ¿Me está escuchando? No se me duerma. No hay más que nunca no estar dormido usted. Por aquí. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Todo el mundo quiere una solución. Todo el mundo quiere que prospere. Todo el mundo quiere que prospere mi negocio, que prospere mi compañía, que prospere mi familia, que prospere mi ministerio. Y alguien dice, yo tengo la solución, yo te ayudo. Pero la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿En qué me conviene tu ayuda? ¿De dónde viene tu ayuda? ¿Cuál es el propósito de tu ayuda? Es como aquel que dice, ay, estoy tan necesitado de una tarjeta de crédito, pero no tengo crédito, no tengo papeles, no tengo green card, no tengo nada. Y viene un banco mañana y te dice, yo te doy tanto, agarra esta tarjeta de crédito. Y tú dices, ay, gracias Señor, qué bendición. Con el 35% de interés, eso es bendición. Pero tú lo abrazas, ¿no? Cuando uno está en suma necesidad, es cuando más cuidado debemos de tener. Pero la necesidad nos ciega. La necesidad nos hace ver que todo lo que caiga allí es enviado por Dios. Y hay que tener cuidado. Porque Satanás es el número uno para decir, aquí estoy yo, haz lo que yo te digo. A Cristo le presentó todo esto. Le dijo que Él tenía la solución para su hambre. Le dijo que Él tenía la solución para que el mundo creyera en Él y lo aceptara. ¿Me está escuchando? Le hizo creer a Jesús que Él tenía la solución para que todos sus propósitos se cumplieran. Pero gloria al Señor Jesucristo, que Él lo venció y quedó avergonzado. Pero la Biblia dice claramente, los evangelistas, que se apartó de Él por un tiempo. Significa, da a entender que el diablo nunca se apartará de alrededor de los hijos de Dios. El apóstol Pedro lo dijo posteriormente, velad y orad porque vuestro enemigo, el diablo, ese no anda lejos de ustedes, anda cerquita de ustedes, mirando en qué momentito los mata. El antídoto, velar y orar. El velar tiene que ver con estar alerta. Como el vigilante, que no importa si son las 2 de la mañana, las 12 de la noche, él sabe que está vigilando. Por lo tanto, no se puede dormir. La iglesia debe estar despierta cuando dicen amén. Después de eso, se le hizo pensar a Pedro que él tenía el consejo especial y adecuado para aconsejar a su maestro. Le hizo pensar a Pedro cuando el Señor le dijo a sus apóstoles, el Hijo del Hombre va de acuerdo a este escrito, será entregado por los sacerdotes, los ancianos, lo condenarán a muerte, pero al tercer día resucitará. No le importó la resurrección. No le puso a Pedro que pensara en la esperanza de la resurrección. Le dijo, no, dile al maestro esto y esto, que por favor dile a tu maestro que no permita tal cosa, porque Satanás sabía que en la cruz, en el sacrificio de Cristo, estaba su derrota. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A su nombre. Satanás lo sabía. No vaya a ustedes ser como esos predicadorcillos de hoy en día que dicen, Satanás estaba haciendo fiesta en el infierno. En primer lugar, Satanás no está en el infierno, es una tontería decirlo. Satanás no está en el infierno.
Satanás estaba haciendo fiesta mientras estaban clavando a Jesús en la cruz. Satanás estaba haciendo fiesta allá con todos los demonios. Estaban bailando allá en el infierno. Y en eso llegó Jesús y les dijo: denme la llave. Qué bonito, qué tonteras, ¿no? Hay sandeces que me dan no sé qué. Solo por llenarse la boca en un púlpito. Cuando uno tiene que hablar en un púlpito de esto, darle lugar a otro, pero no decir tonterías, hermano. Y en eso llegó Jesús y le dijo: dame las llaves para acá, préstame las llaves para acá. Oiga, por favor. El diablo desde antes sabía que el Señor iba a venir a la tierra. Desde que Dios sentenció a Adán, sentenció a Eva, también sentenció a Satanás. Y luego que lo sentenció a los tres, les dijo, a Adán y a Eva les dijo claramente, perdón, a Satanás y a Eva les dijo claramente: habrá guerra entre ustedes dos, entre la generación humana y la generación diabólica. Habrá una guerra perpetua. Pero la descendencia tuya le aplastará la cabeza. Y esa descendencia de la mujer es Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Él? A su nombre. ¿A cuántos los ha libertado? ¿Qué pasó, pastor? Ya no leyó la Biblia. Aquí voy. Dice la Biblia que mientras Pablo y Silas y los hermanos iban a la oración, a la ribera de un río donde se juntaban los judíos para orar, Pablo y Silas iban por allá. Y mientras, no sé, ese día tal vez no se juntó mucha gente, se juntaron unas mujeres. Pablo les habló y las mujeres abrieron su corazón. Se convierte la primera mujer que fue pieza clave para la iglesia en Filipo. Se llamaba Lidia, una comerciante de tintes, de púrpura, de telas. Era algo, una comerciante. Esta mujer era influyente allí. Esta mujer se convirtió. El Señor abrió su corazón para que creyera lo que Pablo enseñaba en aquella pequeña reunión. La primera mujer, la puerta se abrió. Esta mujer fue la que abrió las puertas para su casa, para que ahí comenzó la iglesia en Filipo posteriormente. Pero mientras Pablo, hermano, iba todos los días a este lugar a orar con los que le acompañaban, y todas las mujeres que iban ahí se reunían, dice que siempre le salía al encuentro. Oiga, siempre que vas a orar, te sale al encuentro. Siempre que iban a la oración, salía aquella muchacha. Salía aquella muchacha. Gritando y dando voces. Estos hombres, número uno, son siervos de Dios, del Dios Altísimo. Y esa palabra, Dios Altísimo, era la palabra usada para referirse al verdadero Dios. Habían dioses paganos por toda una generación idólatra en todos sus alrededores. Cada quien adoraba a su deidad diabólica. Pero los judíos tenían esa distinción cuando se referían a Dios, el Dios Altísimo. Lo vemos desde Nabucodonosor anteriormente, que él hablaba del Dios creador, el Dios verdadero, el Dios Altísimo. No era un título que se le daba a dioses paganos. Era un título referente esencialmente al Dios, al único Dios verdadero, el Dios Altísimo. Es lo que decía este demonio, porque no era la pobre muchacha. La pobre muchacha sencillamente era un vehículo. Esta muchacha estaba poseída por un demonio. Este espíritu era un espíritu de adivinación. Era un espíritu que estaba en esta muchacha. Y cuando, no sé de qué manera se le metió, la Biblia no nos dice, porque esta muchacha quedó poseída por este demonio. No sé, no podemos pensar, pero ¿qué podemos, hermano, qué podemos decir de esto? ¿Cómo esta muchacha se endemonió? ¿Cómo esta muchacha la poseyó a este demonio? Vamos a ver lo que comúnmente conocemos. Esta muchacha era esclava. Esta muchacha era una esclava. En ese tiempo había la esclavitud y la gente, los comerciantes, hombres de dinero, compraban esclavos, mujeres o varones, compraban los esclavos con comprar animales. Vamos a suponer que esta muchacha alguien la compró y tal vez, como se usaba mucho la mentira y lo de la trina en aquel entonces, el amo la usó para engañar a la gente. No sé si miró en ella alguna virtud y posteriormente la comenzaron a usar. Tal vez no tenía nada al principio. Y cuando los demonios ven que una persona está interesada en el ocultismo, en la brujería, entonces ahí viene, es una puerta abierta. Como hoy en día usted ve personas ahí
que abren un lugar, un centro de adivinación. Tal vez al principio no saben nada. Lo que quieren es engañar y hacer dinero fácil, haciendo magia, mentiras, con cartas, con todo tipo de cosas. Pero de acuerdo va transcurriendo el tiempo, van avanzando, porque han avanzado y hacen cosas mayores que las primeras. Es porque mientras comenzaron, el diablo se mete en estas personas, los demonios se meten en estas personas y los poseen a tal altura que estas personas ya hacen cosas que al principio no hacían. Ya no las hacen por ellos mismos, ya las hacen influenciadas, guiadas por un demonio. ¿Me está escuchando? Te puede ver aquí en Houston, ahí los centros, se lee en la mano. Te adivino tu futuro, te digo tu futuro. Consulta $150. Se hacen amarres y también desamarres. ¿Quieres el amor en un día? ¿Quieres el amor de tu vida en un día? Ven a hacer consulta. Y ahí va la gente como bueyes al matadero. Yo siempre he dicho que las leyes en este país están buenas, pero hay leyes que yo no sé por qué las permiten. Porque todos sabemos que ese tipo de cosas debían ser penadas. Cuando un brujo le hace un mal a una persona, a un hombre, para que una mujer lo tenga allí como burro, ese es un atentado contra la vida de una persona. Debía ser penado con cárcel. Pero hay leyes de aquí que yo no entiendo por qué existen. Porque ustedes saben lo que constituye eso. La brujería existe. Hay cobardes que dicen, esa muchacha me gusta, pero no me hace caso porque soy muy feo. Voy donde el brujo que me dé algo para darle una toma. Esas cosas existen. Y no podemos negar que existen esas cosas. Yo lo que siempre digo que debía ser penado por la ley. Un brujo debía parar en la cárcel que le hace un mal a una persona. ¿Por qué? Porque está atentando contra la vida de esa persona. Le meten cosas en el estómago. Los vuelven locos. Eso debe ser penado. Pero no, con tal que pague la licencia y esté pagando las taxas a la ciudad, no hay problema. Siempre he dicho que hay leyes que no debían de existir. Pero como a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Así posiblemente así comenzó esta muchacha. Y mientras iba metida en esto, como el joven que se pone allí en internet a ver tonterías, a bajar el Pokémon, a practicar Pokémon, a ver este montón de dibujos animados, a ver dragones, a ver aquí, a ver allá, a leer la Ouija, y ahí va metido, con la poquito está endemoniado. Así suceden las cosas. ¿Por qué? Porque el diablo se mete. La misma gente le abre la puerta a Satanás. Los demonios poseen a las personas. ¿No ves esos jóvenes de hoy en día que parece que andan en el espacio? Y uno dice, hey, hi. Pasan horas y horas de la noche practicando, metidos en la consola de juegos. ¿Quiénes creen que hacen esos asesinatos? Los psicópatas que pasan metidos en los controles, allí en la caja de juegos electrónicos. Y los padres descabezados comprándole. Yo para que a mi hijo le compré esto, es que estuviera loco. Vemos en las noticias, el otro día vimos una noticia que dos jovencitos agarraron las armas, una muchacha y un jovencito, y llamaron a la policía, y que viene la policía comienzan a disparar contra ellos. ¿Y por qué lo hicieron? Dice el reportero, porque estaban viendo un juego. Digo yo, sigan vendiéndolo. Debía ser prohibido. Debía ser prohibido este tipo de juegos, porque incitan a matar. Te enseñan cómo matar. Pero por supuesto, le repito, que hay leyes aquí que yo no las entiendo. Todo comienza así. Un muchacho metido en esto comienza a practicar esto y ya después se lo agarra tan en serio y dice, lo voy a llevar a cabo, voy a ver cómo me funciona. Me tiene que salir así como está en el juego. ¿Me está escuchando? Posiblemente, digamos que así comenzó esta muchacha. Llegó a una altura que era famosa, que todo el mundo venía a visitar a aquella esclava porque decía todo, le declaraba todo a todo el mundo. Tenía fama. Era una fuente de ganancia.
para los dueños de ella. Esta muchacha cuando escuchó a Pablo, no sé dónde lo escuchó, pero por ahí lo escuchó. Miraba cómo este hombre predicaba la palabra. Y el espíritu que había en ella la impulsó a que se acercara. Lo que estaba diciendo el demonio era verdad. Primero, que eran hombres siervos de Dios. Eso era verdad. Nadie lo puede negar. Era verdad, 100% verdad. Segundo, que predicaban el camino, que os anuncian el camino de la salvación, 100% verdad. Pablo no predicaba de dinero, Pablo no predicaba de prosperidad. Pablo, el mensaje de Pablo y Silas, de todos los apóstoles, era anunciar el camino. Y ese camino es Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre. Eso era lo que los apóstoles predicaban. Hoy lo que otros predican es pura mentira. Ella estaba diciendo la verdad, el demonio estaba diciendo la verdad. Pero ¿cuál era el propósito? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, 5 días, yo no sé cuántas semanas o días. Siempre que Pablo y los hermanos y las mujeres iban a la ribera del río a orar, salía la muchacha. ¡Ey, escuchen! Estos son siervos del Dios Altísimo. Estos hombres trabajan para el Dios verdadero. Ellos les anuncian el camino de la salvación. Pero por favor, si Satanás no quiere la salvación para nadie. Satanás quiere que todo el mundo se vaya al infierno. Dios no. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta para que sea salvo. Satanás quiere que todo el mundo se vaya al infierno. Pero oye lo que está diciendo. Estos hombres les anuncian el camino de la salvación. Por varios días Pablo no le hizo caso. Pero llegó un momento, después de varios días, que Pablo no soportó. Y se volvió y le dijo al espíritu, no a la muchacha. Yo me imagino, hermano, que toda persona que conocemos al Señor y la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Le voy a decir esto, escucha lo que le voy a decir. Cuando yo veo un falso predicador, es cierto que le irrita el alma a uno ver a alguien hablando mentiras, ver a alguien tergiversando el mensaje para sacar provecho para sí mismo de la palabra de Dios. Eso da coraje, eso irrita el alma. Pero verdaderamente conocemos la verdad de todo esto. Nosotros sabemos que hay un demonio metido en esas personas y lo que realmente debíamos de sentir es lástima. Pero a veces nos equivocamos de dirección y sentimos odio por la persona, ignorando verdaderamente quién es el que está dentro de esa persona. Pablo sintió compasión de ver a aquella pobre muchacha. Me imagino que todos los días que pasaba y la miraba, me imagino que este hombre tanto mirar a esta muchacha, no le hizo caso a los primeros días, pero tanto mirarla, creo que sintió compasión. En primer lugar, era esclava, literalmente era esclava de un hombre. Alguien le pertenecía, la habían comprado como esclava. Pero Pablo sabía que esta mujer tenía una doble esclavitud. Era una muchacha, era una joven, tenía una doble esclavitud. Era esclava de un ser humano, pero era esclava del diablo. Él sintió compasión y al principio no le dio coraje, no le incomodó lo que decía. ¿Por qué dirá? ¿Por qué no le incomodó, pastor? Porque en cierto sentido estaba diciendo la verdad. No era un atentado contra ellos, pero sí era un atentado contra el ego. Era un atentado contra el orgullo, pero también era un atentado contra el mismo evangelio. Pero al principio Pablo la dejó. Pero llegó un momento donde se volteó y le dijo al espíritu inmundo: en el nombre de Jesús, sal de ella. Inmediatamente salió. Ahora, ¿por qué Pablo le incomodó esto? ¿Por qué Pablo tuvo que hacer esto? Dicho claro que no fue Pablo el que echó fuera el demonio. El que echó fuera el demonio fue nuestro Señor Jesucristo. Pero usó a su siervo para que soltara una palabra sobre aquel demonio que tenía esclavizada a esta muchacha. Pero ¿cuál es el propósito del diablo? Repito mi tema. Cuando el diablo dice la verdad. Sabemos que la luz no se mezcla con las tinieblas y que ningún compañerismo hay entre la luz con las tinieblas. Es lo que Pablo dice en 2 Corintios 6:14. Lo podemos leer. Hablando Pablo del compañerismo entre cristianos y mundanos, cosas que no tienen nada que ver. Dice Pablo: no os unáis en yugo desigual. Porque ¿qué compañerismo tiene? 2 Corintios 6:14.
No os unáis en yugo desigual, dando a entender que un cristiano no se puede casar con un mundano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿En qué las tinieblas y la luz tienen trato? En ningún lugar. Si aquí apagamos la luz, entonces reinan las tinieblas. Si prendemos la luz, desaparecen las tinieblas. No pueden estar juntos. Son cosas que no se pueden mezclar. O está uno o está el otro, pero no juntos. Entonces, ¿qué era el propósito de Satanás aquí? Era que todas aquellas personas que habían visto el poder de Dios, cómo Dios usaba a este hombre, el propósito de Satanás era, como todas las personas en esa ciudad conocían a esta muchacha, que tenía poderes de adivinación, etcétera, etcétera. Satanás lo que quería hacer era no perder popularidad, no, que la gente no se enfocara en otra fe diferente, sino que mantuvieran su misma fe. Que creyeran en Cristo, pero que también creyeran en el ocultismo. El Señor reprenda al diablo. ¿Me está escuchando? ¿Sabe que hay cristianos que todavía van al brujo? Pero es que estuve 2 años en la iglesia y nunca. ¿Y cómo? Si todavía tiene al diablo adentro. Como Simón el mago. Cuando Felipe fue a Samaria, dice que el poder del evangelio, el poder del Espíritu Santo estaba en este hombre. Los demonios salían dando grandes voces. Hechos capítulo 8, versículo 7. Dice que salían dando grandes voces. ¿Qué significa grandes voces? Que seguían hablando. Los demonios salían gritando, hablando y hablando. Lo mismo cuando Jesús llegaba a las sinagogas, a Lucas 4:4 y Marcos 1:25. Dice que cuando Jesús entraba a la sinagoga, se paraba alguien endemoniado y decían los espíritus que estaban en la persona: ¡Ey! ¿Qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Te conocemos que eres el Santo de Dios. Oye, eso no era mentira. Eso era la verdad. Pero ¿cuál es el propósito? Hacerle pensar a la gente que entre el ocultismo y el evangelio había una. ¿Me está escuchando? Había un acuerdo. Había un lazo o lazo, como le quiere entender. Había una comunión. Inmediatamente Jesús le dijo: cállate y sal de él. ¡Cállate! No tienes nada que hablar. Inmediatamente salían los demonios de las personas. Jesús los callaba. Qué vergüenza para la generación de aquel entonces, que los demonios reconocían al Señor y la gente no los conoce. La gente no lo conoce. Él mismo declaró: el mundo no me conoció. Y si el mundo no conoció al Señor, ¿creen que te van a conocer a ti? A su nombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mateo 4:41, ¿qué dice? ¿Qué concordia, lo que estamos leyendo en el 2 Corintios? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y el diablo? Ninguno. Belial aquí es una referencia a Satanás. ¿Qué compañerismo, qué acuerdo tiene un creyente con un incrédulo? Ninguno. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 4, versículo creo que es 41. Vamos a leerlo. También salían demonios de muchos dando voces. Oiga, la misma expresión. Dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías, el Cristo. Qué vergüenza para aquella generación. Qué vergüenza para Israel. Que Israel no conoció al Mesías que tanto esperaban, pero los demonios que estaban en ellos sí lo reconocieron. Eso es la gente que dice: yo creo en Dios. Santiago le calla la boca y dice: ¿y eso qué te beneficia a ti? Tú sabes que hay un Dios, ¿y eso qué te beneficia? Oiga, vamos a predicar y le predicamos a la gente y le dice: mire, Cristo, que usted habla, usted cree en Cristo Jesús, usted sabe que Cristo murió en la cruz del Calvario. Oh, claro que sí. ¿Usted sabe que Jesús es el Hijo de Dios? Claro que sí. No dicen no. ¿Usted sabe que Jesús murió en la cruz del Calvario por pagar sus pecados? Y ellos dicen sí. Y luego los predicadores dicen: pues ya no tengo nada que decir, que Dios le bendiga. Cobardes. Vamos a la segunda parte. Santiago no se quedó callado, le dijo: ¿y eso qué?
Si el diablo es más creyente que tú, porque ese perdido tiembla. ¿De qué le sirve a la raza humana que sepan que Dios es real? Que Dios existe, que es el único Dios verdadero. No le sirve de nada. Eso es lo único que le sirve para su propia condenación. Lo que le sirve al ser humano es que le entregue su alma al Señor, que le entregue su vida a Cristo, que le entregue su ser al Señor. Eso es lo que bendice al ser humano. Y saber que Dios existe. Hasta los demonios saben eso y tiemblan. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Creer en Cristo Jesús es vivir de acuerdo a su palabra. No es saber que Jesús existe. No es saber que Jesús murió en la cruz del Calvario. Eso todo el mundo sabe. Lo importante es vivir para Él, entregarle su alma al Señor, poner en práctica su palabra. Marcos también dice lo mismo. Marcos capítulo 1, versículo 25. Dice así. Pero Jesús, dice el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Jesús Nazareno. La expresión de los fariseos para denigrar a Cristo y decir, ese nazareno, ese que nació en Nazaret, ese no puede ser el Mesías, ese sabemos de quién es hijo, de José y María, y no están sus hermanos con nosotros y conocemos a toda su familia. Pero oiga lo que dice el demonio, Jesús Nazareno no es sencillamente Jesús Nazareno, ese es el Mesías. ¿Me está escuchando? Has venido para destruirnos, saben muy bien, sé quién eres, saben muy bien quién es, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendía diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? En vez de creer en Cristo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda aquella provincia alrededor de Galilea. Jesús es el único que tiene poder de echar fuera demonios. No es la iglesia católica, no es con un rosario, no es con un crucifijo, no es pegándole azotada a la gente ni sacudiéndolo con monte. El único poder que echa fuera los demonios es el nombre de Jesucristo. Su nombre sobre todo nombre. ¿Cuánto dan gloria a Jesucristo? Nadie tiene poder de echar fuera demonios. Solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Por eso Pablo le dijo, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salga de él, de ella, inmediatamente. El espíritu inmundo salió de aquella muchacha. Si Pablo no hubiera hecho esto, o mejor dicho, si el Señor no le hubiera puesto a Pablo, o Pablo no hubiera obedecido a lo que el Señor le estaba haciendo, le estaba diciendo, poniendo el corazón, no sé si el Señor se lo hubiera puesto a Pablo antes y no lo había querido hacer, no sé. Pero vamos a decir que el Señor le puso a Pablo, manda con autoridad, suelta la palabra para que salga el demonio de esa pobre esclava. Si no hubiera sido así, entonces la gente hubiera dicho, entonces entre el evangelio y el ocultismo hay una relación. ¿Me está escuchando? No es lo mismo que hoy hay en las iglesias. Adivinación mezclado con evangelio. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4? Hablando del tiempo en el que nosotros vivimos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, tiempos finales, muchos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando Pablo dice espíritus engañadores, ¿de quién está hablando? De los falsos profetas. El apóstol Juan advirtió de los falsos cristos. Jesucristo habló de los falsos profetas, Mateo capítulo 24. Hoy miles de personas están escuchando a personajes llamados pastores, llamados apóstoles,
llamados profetas, ministros, y su doctrina es contraria a la Biblia, pero abren la Biblia en sus púlpitos, usan un texto bíblico, pero los que conocen la verdad saben que ese texto no está diciendo eso. Saben que ese texto no tiene coherencia con el mensaje, con el sermón que están dando. Son doctrinas de demonios, pero la gente está aplaudiendo. La gente los adora, la gente los sigue, la gente los respalda, la gente los apoya. Se tiene que cumplir la palabra de Dios. Porque el Espíritu dice claramente, no un invento de los apóstoles, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días muchos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un demonio no habla por sí mismo. Un espíritu inmundo no tiene cuerpo, no tiene boca, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene nada. Es espíritu. Son incorpóreos que no tienen cuerpo. Cuando vienen a hablar, cuando se meten en una persona, usan la boca de esa persona. Y el diablo no está interesado en meterse en personas que no tienen influencia. Satanás siempre se ha metido en las personas que tienen influencia, porque sabe que con ese es suficiente para engañar no necesita meterse en 100 para engañar a 100. Solo necesita engañar a uno, y ese uno es suficiente para engañar a 100, a miles. ¿Me está escuchando? Muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, que por ganancia deshonesta harán mercadería con vosotros, con palabras fingidas, mentiras. ¿Cuántas iglesias se han vuelto a esto? ¿Cuánta gente les encanta escuchar este tipo de predicadores? La mayoría de personas. Jesús le dijo a los fariseos, Juan capítulo 8. Ya vamos terminando, hermano. Recuerden mi tema, cuando el diablo dice la verdad. Hoy le decimos a la gente, ¿saben qué? Yo les he dicho aquí a los músicos, hay alabanzas que no las quiero aquí. Yo no quiero alabanzas de Marco Guita aquí. Yo no quiero alabanzas de Adrián Romero aquí. Yo no quiero alabanzas aquí de Alex Campos. ¿Qué más? De ese montón de gente negociante, comerciante. Y me preguntan, ¿por qué, pastor? Si son cantos bíblicos. ¿Y eso qué tú? Si hasta el diablo te puede hacer un cántico a tú que te guste. Y mayormente si te gusta el ritmo. Sí, porque hoy hay gente que nomás le tocan tundi, tundi, ahí está danzando. Pero cuando les levante la mano parece momia. Es una cosa diferente. El hecho de que una persona haga un canto de la Biblia para hacerse rico, como hoy en día los comerciantes de la fe que hacen música para hacerse ricos. ¿Y quiénes son los que consumen su música? Los ingenuos, llamados cristianos. Hoy está tan difícil, porque hoy la mayoría de cantantes cristianos, entre comillas, hacen música para vender. Si cada año sale el pan del horno. ¿Me está escuchando? ¿Y cuál es el propósito? ¿Meter a la gente a adorar al Señor? No, que tú compres y que se llenen sus bolsillos. ¿Me estás escuchando? ¿Cuál es el propósito de que la gente, de que los pastores quieran megas iglesias? No quieren las iglesias llenas para que esa gente se vaya para el cielo. Quieren las iglesias llenas para que esa gente ofrende y diezme y se llenen su bolsillo. Yo no quiero gente así. Yo quiero una iglesia que se vaya con Cristo. Sean 100, sean 10,000, 40,000, pero que se vayan con Cristo. Ese debe ser el propósito de un verdadero siervo de Dios, de una verdadera iglesia, de un verdadero ministerio. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué me sirve a mí tener un montón de mundanos que me hagan rico a mí y después que me muera me manden derechito al infierno? ¿De qué me sirve a mí eso? ¿De qué le sirve al Señor eso? El Señor quiere una iglesia santa. Amén, hermanos. Juan 8:40. ¿Qué dice Juan 8:44? ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? Jesús les dijo, vosotros sois, vamos a ver el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, porque ellos alegaban que Dios era su padre, los judíos, ciertamente les dice, me amarías a mí si ustedes fueran hijos de Dios. A mí me amarían, ¿por qué? Porque pues yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos aman a su hermano? Si los fariseos hubieran sido hijos de Dios, hubieran amado a su hermano, que Jesús era hermano de ellos, era el hijo de Dios. Pero ¿por qué lo odiaban? Porque no eran hijos de Dios, eran enemigos de Dios.
Los que son de Dios, la palabra de Dios, oye. Me amarías a mí porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Ve? Eso de entender que debemos de poner atención quién es cada quien. No que a todos le decimos amén. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Hello? Cuando uno predica la verdad, la gente no quiere oír la verdad, pero que no venga un mentiroso. Mire, yo me hagan reír a veces en las iglesias, cosas que aquí, bueno, yo no tengo problema. Si un siervo de Dios que conocemos y quiere venir a compartir la palabra, bienvenido. Si es un siervo de Dios que nosotros conozcamos, de un desconocido no le voy a prestar el púlpito. Pero vamos a poner un ejemplo. Hay veces que en las iglesias meten otros predicadores, y cuando el pobre pastor que está ahí está predicando, todos están dormidos, hasta roncando están unos ahí. Pero cuando viene el predicador a hablar puras mentiras y puro ánimo y reánimo, ay hermano, hasta el que está roncando se despierta y comienza a danzar. Digo yo, oye, eso me parece raro a mí. Y Jesús dice, a mí que te digo la verdad no me escuchas, pero si viene un tonto a decirte, a hablarte puras sandeces y a decirte mentiras, a decirte que estás bendecido, cuando tú sabes que estás en pecado, comienzas a halagarte y a alegrarte. Así son las iglesias, ¿no? Espero que aquí no te pase, porque solo me voy a pedir a ver qué. Sí, una vez invité a un predicador y dijo, todo mundo a volar, vuela alto. Sí, ese es el mensaje que trajo. Vuela, porque Dios dice que vueles. Y el siguiente día una predicadora que yo tenía en la iglesia se volvió contra mí y me dijo, usted es el diablo, me voy de aquí. Digo yo, pues a volar. ¿Se creíste el mensaje? A volar. De veras, es una realidad que sucedió cuando estábamos por allá. Era de esos, como los predicadores que tengo aquí. De acuerdo conmigo, animada conmigo, tremenda mujer en la iglesia, predicaba, pero ese día se creyó el volar eso. Y el predicador solo vino una vez y se volvió a ir a ver, después era hondureño, creo, no se ha muerto, pero que la mandó a volar, la mandó a volar. Se fue de la iglesia y a saber qué pasó con ella, pero, hermano, qué terrible es creer mentiras. A mí me dijo alguien, yo era líder en la iglesia, era líder de alabanza, y me dijo al oído, dice el Señor que te vayas conmigo para Guatemala porque te ha llamado para ser evangelista a las naciones. Y yo ni papeles tenía, ni tengo. Y yo dije, este es el diablo, disfrazado de corbata y de predicador. A mí risa me dio aquello. Pero, ay hermano, ay. Casi comienzo a hablar en lengua, ay, y a temblar, que Dios me habló y me dijo que soy profeta de las naciones, y ni siquiera la familia ha predicado, tú déjate cosas. Qué tontera la que hoy escuchamos. La gente se cree las mentiras, pero cuando alguien le dice la verdad y te predica la verdad, sin mentira, sin mezcla, la gente, hermano, le agarra sueño. Cuando el diablo dice la verdad, es para matar. Hay que tengan cuidado. La evidencia de un verdadero hombre de Dios, o sierva de Dios, o siervo de Dios, o ministro del Señor, no es que predique, no es que enseñe la Biblia, es que tú conozcas su testimonio y sus frutos. Esa es la verdadera evidencia de un hombre de Dios, que Dios respalde su llamado, y su llamado sea respaldado por su mismo testimonio. Amén, hermanos. Eso mismo sucedió en Samaria. Los demonios salían de las personas y hubo un gran avivamiento. El diablo no se quedó de brazos cruzados. Dijo, ok, está bien, aquellos fueron libres, pero voy a meter a Simeón entre medio de los hermanitos
Es más, se lo voy a acercar tanto al predicador, se lo voy a acercar tanto al pastor. Ay, pastor, ya no me voy a acercar mucho a usted entonces. Dijo Satanás, mira Simón, acércatele a Felipe, hazte el mano derecha de él. Hazte como que tú eres un siervo de Dios, ya no eres el brujo de Samaria, ¿ok? No, cuidadito con brujería. Ya no vas a practicar brujería. Métete en medio, acércate a Felipe, bautízate. Bautízate. Se bautizó, dice que estaba siempre con Felipe. Pero la cosa es cuando vino Pedro y Juan a Samaria, el diablo nunca puede quedar metido. Siempre tiene que ser descubierto y echado fuera. Porque ese es el poder de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Cuando alguien te diga algo, escudriña la Biblia. Pero después que escudriñes que es verdad lo que ese hombre dice, fíjate quién es. Fíjate quién es. Mira los frutos. Tú te quieres congregar en este ministerio. Mira quién es la iglesia. Mira el ministerio. No tiene malo. ¿Quieres preguntarme algo a mí del ministerio? ¿Quieres preguntarme algo a mí de mi vida? Con confianza. Con confianza. Pero tú tienes que conocer dónde te congregas en este tiempo. Tienes que saber a quién escuchas. Escudriña la palabra de Dios. Y cuando escuches que alguien predica la palabra de Dios, gloria al Señor. Pero fíjate quién es. Fíjate qué visión tienen. Fíjate cuál es el propósito de ese ministerio donde estás. Si no estás de acuerdo a la palabra de Dios, sal de allí y búscate un verdadero ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo tiempos peligrosos. No a todos se le puede decir amén. Porque está profetizado que el diablo se iba a disfrazar como ángel de luz y que sus falsos apóstoles, que tiene apóstoles también. ¿Cuántos saben que Cristo tiene apóstoles? Los 12 apóstoles, no los de hoy en día. Los de hoy en día son del diablo. Dice que sus apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo. Los de Cristo ya murieron, están en el paraíso. Ahora los que están son de Satanás. Porque su verdadero apostolado es para engañar y para hacerse ricos con los ingenuos. Los apóstoles de Cristo ya murieron por Cristo. ¿Me está escuchando? Los apóstoles de Cristo murieron todos. Están en el paraíso. Los que ahora hay son falsos y son satánicos. Son enviados de Satanás para influir. Y mire cómo tienen las iglesias hoy en día. Así es que, alerta. ¿Cuál es mi tema? Cuando el diablo dice la verdad. Pero está diciendo la verdad. Sí, pero lo hace para engañar. Lo hace para matar. Amén. Jesús dice, yo vine a darles vida y que la tengan en abundancia. Cristo no llama a nadie para matarlo, llama para salvarlo, porque Él nos ama. Prueba de eso, con testimonio, no con palabras. Dio su vida en la cruz del Calvario, mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera Dios nos amó. Y como yo sé que Dios me ama, nos dio su propio Hijo que muriera en la cruz para darte vida. ¿Cuántos tienen esa vida en Cristo? A su nombre. Póngase de pie en esta noche. Tenga mucho cuidado. Estamos viviendo un tiempo tan difícil. Ahora a todos se le dice amén. Ahora todo el mundo quiere tener una iglesia. Tenga cuidado. No estamos descartando los ministerios de Dios. No descartamos los hombres de Dios. Los hombres de Dios se conocen. ¿Me está escuchando? No hay necesidad que nadie nos promueva. El mismo fruto. El mismo Señor respalda a sus hombres. El mismo Señor respalda a sus siervos. Nadie tiene que andar haciendo propaganda para que la gente lo conozca como siervo de Dios. El Señor da testimonio, el mismo Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Amén. ¿Cómo el Espíritu da testimonio en ti que eres hija de Dios? Él produce los frutos verdaderos en ti. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Ten cuidado con lo que hoy se miran en diferentes lugares denominados iglesias. Busqué la verdad. Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí.